Hola. En días recientes muchas personas estuvimos pendientes por redes sociales de la búsqueda de Chabela por parte de su humana Alejandra Sarria. Chabela es una perrita joven que Alejandra adoptó y ha sido la compañera del perro mayor de Alejandra, que es un Basset Hound que se llama Gardel. Le pedí a Alejandra que me contara la historia completa, que muchos seguimos día a día con angustia y con esperanza también. Y ella me la contó en varios mensajes de voz de WhatsApp y yo voy a tratar de contársela a ustedes como ella me la contó, con algunas pausas de mi parte, porque creo que es una historia que nos hace pensar sobre el amor, sobre los caminos, sobre la soledad, sobre qué es reencontrarse, etcétera. El 30 de julio, Alejandra sacó a pasear a Chabela al Parque del Brasil en Bogotá y de repente Chabela salió corriendo y Alejandra la perdió de vista, luego la volvió a ver un momento, luego la volvió a perder de vista. De repente el Parque del Brasil se convirtió en el Brasil, en un lugar extraño en el que ya no estaba quien estaba con Alejandra y cada una de ellas se había perdido de la otra, se había perdido de su otra. La perrita se asustó con un carro que pasó muy cerca al andén y luego ya Alejandra no la vio y eso me hace pensar en la fragilidad de la presencia, del momento en que uno está viendo y deja de ver algo, de en la desaparición y en el terror, que es la discontinuidad de la presencia, ¿no? Les tememos a los fantasmas, que son presencias discontinuas, que son apariciones, porque son precisamente personas o imágenes de personas que desaparecieron. Entonces pienso en ese momento en que Alejandra ve y deja de ver. Y entonces la vida se divide y empieza un camino sin dirección, que es el camino de la pérdida, que no es un camino, tal vez. Alejandra buscó y buscó a la perra por el parque hasta que decidió irse del parque y en el momento en que se va, cuenta Alejandra, empiezan las dudas. Si me hubiera quedado en el parque, tal vez la perrita habría vuelto. Y sin embargo el parque no era la casa de la perrita. Entonces, ¿a dónde iba a volver la perra? Y entonces pienso en dónde nos espera quien nos espera, dónde se nos espera, cuál es el lugar a donde debemos volver si de repente nos perdemos es en la mitad del camino, si nos perdemos en un paseo y no es que nos vayamos de la casa, sino que estando ya afuera tomamos un camino de desconcierto. Cada una entonces se le fue a la otra y empieza la especulación, la imaginación de uno sobre el otro ser perdido, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? Y entonces, la versión que conocemos, que es solo la de Alejandra, nos muestra cómo, o me muestra, por cómo me lo contó, cómo la perrita perdida empieza a existir en varios lugares y de varios modos a la vez. Se divide, se multiplica en la imaginación de dónde estará y qué estará haciendo. En la ausencia, entonces el perdido se dispersa, pierde sustancia, pero de repente ocupa todo el mundo entero, ¿no? Y están, claro, las preguntas sobre lo que habría debido hacer quien busca al otro y la culpa. Alejandra empezó a dar vueltas por el barrio donde se había perdido la perrita y a preguntarle a la gente. Luego hizo carteles y entonces empezó a existir la perra representada. Chabela, por cierto, es una perrita negra, mediana, de patas largas, con las orejas así. Esas orejas que se empinan y que luego se doblan al final, que son tan bonitas. Y es una perrita negra con fuego, como se llama, con manchas cafecitas o amarillas.
Entonces la imagen de la perra empieza a estar pegada por varias partes de la ciudad. La perrita, la perdida, sigue dividiéndose y parece tomar entonces una carrera infinita que ya no es hacia adelante por los caminos de la superficie de la tierra, sino por el aire, por distintos medios, los caminos de la proyección, ¿no? Está la imagen de Chabela y estamos pendientes de ver a Chabela en cualquier parte. Las personas que sabíamos que Chabela se había perdido, en la salida de nuestra casa puede estar Chabela, cualquier perro que veamos puede ser Chabela. Cualquier perro que no se parezca a Chabela por un momento podía ser ella. Mientras Chabela se dividía y pasaba a ser todos los perros del mundo, me parece que la persona que la buscaba, Alejandra, se unificaba y tomaba conciencia de su no ubicuidad, de su individualidad y de su límite, porque solo podía estar en un lugar. Y durante muchos días el lugar donde estuvo era el lugar en donde Chabela no estaba, el lugar donde buscaba era donde no iba a encontrarla. Aparecen entonces los ayudantes, personas que ofrecen servicios de rescate y búsqueda, y aparecen métodos, aparecen grupos de WhatsApp, y luego le cuentan a Alejandra de una perrita que aparece en el salitre, parecida. Entonces surge el desdoblamiento. Hay una perra que puede ser, que no es, está la conciencia de que una no es la otra y que no lo será nunca, y sin embargo cualquier perra encontrada puede ser ella y es también ella, es también la perra amada. Le dicen a Alejandra además que esta otra perrita responde por el nombre cuando le dicen Chabela y que está en la calle 26 y que se metió al caño. Entonces Alejandra busca y se mete al caño y luego camina por varias calles del sector buscando a la que podría ser, pero que no es, porque quien es solo uno, solo un ser. Y esta perrita no tenía el collar, la perrita que se parecía a Chabela pero que no era. Y siempre estuvo presente ese collar que era, además de los rasgos de la perra, además de su cuerpo y además de su conocer su propio nombre, está esa marca del amor y de la pertenencia, esa marca alrededor del cuello que divide la cabeza del cuerpo, la cara del cuerpo, y ese collar, el collar que es el lazo también entre las dos. Alejandra insiste, sin embargo, en buscarla, aunque no tiene ese mismo collar, por si acaso es la suya. Y entonces yo pienso en las veces en que vamos en busca, en pos de algo, de alguien, insistentemente, porque se parece en algo, algo que perdimos. Y porque no podemos encontrar a quien sí es o lo que sí es. Vinieron en la historia de Alejandra las pistas falsas, personas que querían haber encontrado a Chabela, que querían dar a Chabela, devolverla y con eso darse. Y entonces aparecen la gente y sus intereses, tal vez su necesidad de atención, las pistas falsas, gente que querían ser encontrados ellos al decir que habían encontrado a la perra, ¿no? Y Alejandra empieza a buscarse, concentrarse en rastros falsos, en rastros de la apariencia, del calco, de lo similar, que son los rastros del deseo. Pero el camino del deseo no es el camino de la existencia, ni es el camino de la verdad, ni es el camino de la necesidad. Y cuenta Alejandra que así se fue alejando, Alejandra, del sitio de donde Chabela se había perdido. Y me hace pensar en una historia que muchos han oído en forma de chiste, también es un cuento sufí, que es el cuento del hombre que está buscando debajo de un farol en la calle en la noche algo, y alguien le pregunta que qué está buscando, y él dice: estoy buscando mis llaves, las llaves de mi casa. Y le preguntan: ¿pero se te perdieron aquí? Y él dice: no, se me perdieron en otra parte, pero aquí hay más luz. Entonces, bueno, ¿cuántas veces buscamos las cosas donde no están, pero donde parece brillar luces, parecen brillar luces que nos alumbran, pero que no nos van a servir de nada, porque lo que buscamos está en el lugar en donde está perdido y no en el lugar en donde aparece la claridad? Bien. De repente, algunas personas empiezan a decir que la vieron o que vieron una igual, una parecida,
por la nacional. Y también me pregunto qué es una parecida, ¿no? Una perrita negra, una perrita de ese tamaño, de cuántas maneras podemos ser la apariencia o el simulacro de otro. Alejandra habló con algunas de personas que dicen que se comunican con los animales, llamémoslas mediums de animales, que estaban en México, y estas personas le decían que Chabela estaba viva, que estaba asustada, que no se dejaba ver, que no se deja agarrar, pero que la siga buscando. Le preguntan a Alejandra si cerca de su casa hay un lugar que tiene mucho espacio verde con edificaciones y cerca de una avenida, y Alejandra entonces piensa en la Universidad Nacional y se empieza a concentrar en la Universidad Nacional y en el barrio que está junto a la universidad, y empieza a buscarla y a llamarla. Y yo pienso en ese nombre repetido, en el llamado, en el nombre que ella le dio a la perra y que la perra reconoce, y que es el otro lazo, como el collar, ¿no? El lazo sonoro entre ellas. Y me imagino las entonaciones con las que decía el nombre que se convierte en una canción y también en un mantra, en ese nombre repetido que son las 3 sílabas que tienen ellas dos en común, que tiene uno en común con su perro, y que son en este momento también una oración. Alejandra habla con los vigilantes de la universidad y empieza también a hacer en carro un trayecto que luego infiere que es el trayecto que hizo Chabela cuando se perdió del Parque del Brasil al parque de la Universidad Nacional, del lugar en donde se perdió al lugar donde luego la encontrarían. Una mujer le dice a Alejandra que una noche su vecino estaba sacando a su perro cerca de la Nacional y vio una perrita igual, y Alejandra sigue buscando por allí, y de repente dice Alejandra que se dio cuenta del tamaño del lugar en donde estaba buscando. Se dio cuenta que la Universidad Nacional es enorme, un pequeño pueblo, dice ella, enorme, con edificios abandonados, con edificios ocupados, con lagunitas, con arbustos, con humedales. Y entonces pienso yo en cómo el mundo se ensancha para quien busca. Y se hace insoportablemente, inabarcablemente grande, y te hace dar cuenta de tu propio tamaño, y también el mundo se agranda para que te escondas. El mundo está lleno de escondites y siempre puedes estar escondido, y permite que mientras ansías lo que buscas o lo que necesitas encontrar y lo que necesita encontrarte, se esconda en cualquier parte, como todo es escondite. Alejandra va buscándola con Gardel, el otro perro, que se va cansando. Hablan con la gente de seguridad, ven las cámaras, en las cámaras se ve un perrito moverse. Alejandra da vueltas en la noche, esperando que por la noche, cuando no hay ruido, la perrita se asome. Y entonces yo pienso en cómo los encuentros suceden en la noche, cuando no hay luz, cuando precisamente no se puede ver, y tal vez se puede ver de otra manera, ¿no? Los encuentros suceden en los sueños, en la salida de los sueños, y el centro del amor está también en la noche, y los cuentos se cuentan por la noche. Aparece otra medium que le dice a Alejandra que la perrita está efectivamente en la Nacional, muy asustada y que no quiere dejarse coger. Ella sigue pegando carteles, la gente se comunica con ella y empieza a mandar fotos de perros atropellados, de perros que no son. Pero empieza también la necesidad de dar noticias, ¿no? Como los humanos queremos resolver un problema y que se acabe, incluso pues mandando fotos de perros atropellados, que es una cosa un poco mórbida. Dicen de una perrita muerta que tenía un collar igual. Alejandra llama a quienes recogen, los encargados de recoger a los perros muertos, y resulta que el reporte de la perrita muerta con el collar igual que el de Chabela es falso. Y viene entonces el mal, viene el aprovechamiento de quien busca y quien no encuentra a su amada perra. Aparece un hombre diciendo que es del Instituto de Protección Animal y que encontró a la perrita, y Alejandra llora de alegría, y el hombre dice que para devolverla necesita testimonios de gente que asegure que Alejandra puede cuidar a su perra, y que uno de esos testimonios tiene que ser de una persona adolescente. Alejandra entonces le pide a una amiga que tiene una hija adolescente que hable con el hombre para que la hija diga que Alejandra es una buena cuidadora de la perra, y ella porque ella se cree eso, porque no quiere dejar pasar ninguna oportunidad. Entonces también yo pienso en lo que se nos impone por la esperanza, en cómo la esperanza nos tiende trampas, ¿no?
en cada oportunidad falsa, en cada oportunidad improbable que tomamos y que en realidad no nos lleva a ningún lado, nos puede llevar incluso a un hueco. La muchacha esta habla con el tipo que supuestamente necesita un testimonio de una persona adolescente, de que Alejandra, supongo que porque una persona adolescente miente menos o qué sé yo, y empieza a preguntarle a la niña cosas sospechosas, y su mamá le habla de sexo, no sé qué. Ellas por supuesto enseguida cuelgan y se dan cuenta de que esto es una trampa. Alejandra dice que la carga en general que sentía por esto era muy horrible, y entonces yo me pongo a pensar que los deseos de todos nosotros durante esos meses también cargaban a Alejandra. Nuestras búsquedas, nuestros desvíos, estaban todos concentrados en esta perrita de la que estábamos pendientes. Alejandra reza unas oraciones sobre el aparecer, sobre el reencuentro y la aparición, y sobre cómo nada se pierde ante una divinidad que todo lo ve. Hace un altar con las fotos de Chabela y con una vela y hace visualizaciones del reencuentro. Sigue saliendo en las noches a buscarla. Después de sus visualizaciones, va a buscar a la Chabela en la realidad cuando la luz de sus ojos ya la ha encontrado sola en la imaginación. El 5 de agosto va a una reunión de animalistas para entregar más volantes y que ellos repliquen la información e informen en los grupos que ellos tienen, y allí se encuentra con un hombre que lleva 2 meses buscando a su perro y que se ve agotado y ojeroso, y Alejandra sale triste. Y cuando se sube a su carro, oye que están dando un especial de Chabela Vargas, porque el 5 de agosto es el aniversario de la muerte de Chabela Vargas, que se llama como Chabela la perrita. Y entonces le pide a esta otra Chabela que traiga de vuelta a la perra, a su tocaya. Y Chabela entonces es Chabela Vargas, otra intercesora del llamado, de la canción con que Alejandra busca a su perra. También le pide a su padre muerto que le ayude a encontrarla en una carta muy bella que publica en Instagram. Las mediums, mientras tanto, dicen que ya no la sienten, que trascendió, que se murió. Eso hace que Alejandra se desespere menos, se entregue. Dice, si debe aparecer, ya aparecerá. Tiene en cuenta entonces pues el camino que la perrita también está adelantando hacia ella, no solo el de ella hacia la perrita. Es difícil aceptarlo, cuenta, pero lo acepta que la perrita puede estar muerta, y empieza a buscar con más calma, con más criterio, no corriendo tras todas las pistas. Y entonces la aceptación y la racionalidad se unen y viene una suavidad, un llamado suave, la paciencia. Alejandra vuelve a la universidad, le dicen que han seguido viendo una perrita que aparece en las noches. Y entonces yo pienso que la perrita perdida se ha vuelto un fantasma, una aparición que de repente se ve en las noches y se ha convertido en su propia sombra. Los perros son de muchas maneras la sombra de los humanos, y esta perrita se ha vuelto una sombra suelta, la sombra de Alejandra, que aparece y desaparece en medio de la universidad. Y también me imagino en esas transformaciones del extravío, que se ha transformado en un animalito nocturno y silvestre, como en un zorro que de repente se asoma y de repente se vuelve a esconder. Ha dejado de ser un perro doméstico en muy pocos días, o ha dejado de actuar así. Alejandra se va al estadio de la universidad, estaba en biología, en la facultad de biología, donde le habían dicho que la habían visto, y cuando va al estadio encuentra a otra perrita que es muy parecida y que no es ella, y la perrita se ve muy asustada, la acorralan, la perrita se esconde en el baño, los guardias la cogen, y entonces hay 2 perras. Esta es la encontrada, pero no la estaba buscando nadie, no tiene un humano, y es otro desdoblamiento de Chabela, y bueno, ahora están viendo, creo, qué hacer, dónde va a vivir esta otra perra que se encontró en el camino de buscar a otra, ¿no? También me hace pensar en eso, en cómo encontramos unas cosas cuando creemos que estamos buscando otras, o cómo se nos encuentra o nos encontramos a nosotros, o encontramos algo de nosotros mismos cuando estamos queriendo encontrar otra cosa. Alejandra le habla por las noches a la foto de Chabela y pide que le dé una señal.
Y de repente decide descansar durante un par de días. Le mandan la foto de otro perrito en un humedal. Y ella ha dejado comida en varios puntos de la universidad. Y yo me pienso mucho en esa comida que ella va dejando en varios puntos, porque en todo caso hay algún perro perdido, o palomas, o gatos, o lo que sea que necesitan esa comida. Y entonces es como la generosidad para quien quiera encontrar esa comida, para quien esté tal vez no perdido, pero sí hambriento, ¿no? Es el ofrecer una ayuda general. Devolverá tal vez la ayuda que tú necesitas. Chabela no se muestra, no quiere que la vean. Alejandra se siente un poco enferma y débil y se queda en su casa. Duerme con la foto de Chabela al lado y con lo que ella llama un decreto. Es muy bello que lo llame así, un escrito en el que determina que Chabela va a aparecer. Gardel, el compañero de Chabela y de Alejandra, está ya agotado. Y el domingo, antes del festivo de la Asunción, que es la fecha en la que la Virgen sube al cielo, llaman a Alejandra en la víspera de la Asunción, en la noche. Ella contesta todos los números desconocidos. Entonces ella está entregada a la confianza, aunque ya no sigue todas las pistas falsas y está más recogida. Todavía confía y responde. Es como ese paso de el llamado desesperado a la disposición de responder. Es la confianza, ¿no? Estaba pensando yo el otro día en esa diferencia de preposiciones, del régimen de los verbos confiar y desconfiar. Uno confía en y desconfía de, y desconfiar entonces es en todo caso separarse de algo. En cambio, confiar es estar dentro, es estar presente, confiar en. Bueno, un estudiante es quien llama y le dice a Alejandra que acaba de ver una perrita muy parecida a la que ella busca y con un collar rosado por la Facultad de Biología y que le avisó a una vigilante. Una amiga de Alejandra le cuenta a Alejandra de cómo Chabela Vargas estuvo una vez en un coma y no se murió y revivió, y entonces le hizo pensar a Alejandra, cuando le dijeron las médiums que la perrita ya había muerto, que de pronto la perrita podía revivir. Y Alejandra piensa en toda la energía de las personas que realmente deseábamos que la perrita volviera a ella, y yo ahora pienso en cómo era ese deseo nuestro, en cuál era nuestra carencia de Chabela. Yo ni siquiera conozco a Chabela, pero desde luego empecé a pensar en que se me perdía mi propia perra, que era Dalia, y cómo uno puede de repente crear un anhelo por solidaridad con otra persona, y ese anhelo crea una fuerza. En fin, la perrita que decían que estaba cerca de la Facultad de Biología en la Nacional empezó a salir más, a mostrarse, a buscar comida. Yo siempre pensaba qué agua estará bebiendo, la de los charcos, la de las lagunitas. Me preocupaba el agua. Pero no se deja agarrar la perrita que está allí. Finalmente, en esa víspera de Asunción, en la noche del domingo pasado, la perra aparece. Aparece primero en un video con el collar, con la prenda del amor, con el lazo entre los dos corazones. Alejandra se va a la Nacional, habla con la vigilante, va al punto donde han visto a la perra y lleva una cobijita de Chabela y un plato de comida, y le lleva un chorizo caliente para que el olor la llame. Lleva estos rastros pues de su cuidado y de su amor. Y monta un puestito con estas cosas y se queda esperando. Y la vigilante, que ha visto pasar a Chabela, es hospitalaria con Alejandra, y las dos se sientan en la noche a esperar. La perrita se asoma y se vuelve a meter, pero oye la voz de Alejandra y entonces se asoma más y mira. Y Alejandra ve el collar rosado. Y la perrita se vuelve a meter porque como que no ve bien, y Alejandra la llama con su nombre. Y en ese momento yo ya imagino que la perrita que se escabulle y que mira y se escabulle se ha convertido en un ratón, en esos ratones que nos asustan y que queremos evitar, pero ella, que sale temerosa, es ahora un ratón. Se vuelve a meter a los matorrales, se ha vuelto ya otra de muchas maneras, pero es la misma para quien la busca. La universidad deja estar a Alejandra
allí buscando a todas horas. Entonces la hospitalidad también es necesaria para el reencuentro. La perrita es escurridiza, finalmente sale al lugar donde Alejandra le ha puesto la cobijita y la comida. Alejandra la sigue con la linterna. Poco a poco la perrita olfatea su cobija y se pone a comer. Alejandra se acerca, dice que baja a la altura de la perrita y le dice, como me lo dejó grabado, gordita soy yo. Y la perrita se acerca batiendo la cola, arrastrándose, y cuando ella la tiene cerca, la perrita se le tira encima y Alejandra la abraza y me dice que se dijo, ya no la suelto más. Y se puso a decir, encontré a mi perrita, y la cargó, y todos, y todos alrededor, y yo ahora lloraban. Y al día siguiente nos despertamos con la noticia de que Chabela había aparecido, y ese fue el reencuentro que se produjo tras la fe, pero también tras la resignación y la sumisión al destino. Y solo con la resignación de que es posible haber perdido, aparece lo que realmente se encontraba. Dice Alejandra que el día en que la soltó, no el día en que la soltó en el Parque del Brasil, sino el día en que la soltó en su esperanza, pero sin dejar de confiar, y se distrajo y pudo pensar en otras cosas, fue el día en que Chabela apareció. Entonces están esas dos formas de perder, el dejar de ver y el confiar, que es darse a perder también. Dice que Chabela apareció perfecta, limpia y con la pañoleta, impecable, como si de verdad hubiera muerto y resucitado en este día de la Asunción al cielo, en este paso al día de la Asunción. Y ahora se pregunta, ¿qué hizo Chabela mientras tanto? ¿Cuál es esa historia muda, esa historia perdida de Chabela que nunca conoceremos? Y se pregunta por el milagro. El milagro es lo que no es natural y lo que para siempre será un misterio. Y los perros, los animales y sus rumbos son el milagro vivo para mí. También me pregunto yo, Alejandra dice que nunca perdió la fe, y también me pregunto qué es la fe, porque la fe es la confianza, la certeza de que va a pasar lo que necesitas y lo que es para ti, pero no es la misma palabra, de modo que debe ser algo distinto. He pensado a propósito de esto en cómo trato yo de encontrar en mí a Alejandra y su encuentro con Chabela en otro plano de la realidad. Alejandra además en otro plano de la realidad fue mi hermana en una película en la que actuamos las dos. He pensado en el secuestro que nos ha dividido a los colombianos, en esa herida de el que se nos pierde y cuyo camino desconocemos, el que se nos arrebata. Y he pensado sobre todo en cómo nos perdemos de nosotras mismas y en cómo nos podemos encontrar, en quién en mí es la perra perdida de mí y en cómo volverla a encontrar. En árabe, perro se dice kalb y corazón se dice qalb. Son palabras muy parecidas. Cómo encontrar nuestro propio corazón, cómo recobrarlo. Y eso es todo. Dice Alejandra que Chabela ahora está más juiciosa, más obediente y también más vigilante. Y ayer estaba en el campo y se puso a correr como loca y estar en el agua. Alejandra no la pierde de vista y creo que ahí debe haber un vínculo adicional entre ellas después de la pérdida. Y ya cada vez Chabela está más confiada, parece, después de haberse encontrado a sí misma, que es reencontrar el amor de quien te ama, de tu ama, de ti misma. Bueno, me conmueve Alejandra y su búsqueda constante y ese amor que todas merecemos. Merecemos es una palabra estúpida a veces, que todas de hecho tenemos. Y eso, que nos reencontremos con nuestro corazón, que lo llamemos y que vuelva a nosotros. Buenas noches.